Saludamos a cada persona que se conecta aquí a esta transmisión. Nos alegra muchísimo que hayas decidido darle clic y poder ser edificado a través de la palabra de Dios. Con seguridad que Dios tiene algo para decirte a ti y a cada persona que estamos aquí reunidos. Algo Dios va a decirnos hoy. Y quiero empezar haciéndote una pregunta así directo al corazón. Y es la siguiente. ¿Quieres agradar a Dios? Voy a volver a repetir. ¿Quieres agradar a Dios? Pero quiero apretar un poquito más esa pregunta. Y es, en este momento de tu vida, ¿estás agradando a Dios? Ahí como que queremos pasar un sorbito. Se nos hace como un nudo. Muy bien. Pero quiero apretar más la pregunta. ¿A quién tú estás agradando en este momento de tu vida? ¿A quién? Vivimos en una cultura donde nos esforzamos por agradar al jefe para que no nos eche, donde buscamos agradar al profesor para que pasemos, donde buscamos agradar a los que hacen contenido para que les den un like, buscamos agradar al marido o a la mujer, y hay mamás que quieren agradar a sus hijos, y hay algunos hijos que quieren agradar a sus padres. Hay personas que quieren agradar al pastor y otros que quieren agradar a sus amigos. Pero escúchame bien, no importa a quién agrades si desagradas a Dios. Y no importa a quién desagrades si agradas a Dios. Y me propongo en esta mañana responder una pregunta. Y es, ¿cómo tú y yo podemos agradar a Dios? Porque ustedes en su mayoría dijeron, queremos agradarlo. Reconocen que probablemente no lo están agradando muy bien, pero con seguridad que quieren aprender a agradarlo. Y la Biblia nos enseña. No hay otro manual. La Biblia es el manual que nos enseña a agradar a Dios. Tú no puedes aprender a agradar a Dios con parámetros fuera de los que Él mismo dejó estipulados. Y este pasaje de hoy, que es Hechos 16:16, nos va a ayudar a que tomemos 3 decisiones. Si tú tomas esas 3 decisiones, vas a empezar a agradar a Dios. Ya las vamos a ver a lo largo del camino del pasaje. Así que prepárate para hoy es día de decisiones, de tomar decisiones. Si le ha pasado o alguna vez usted le ha hecho un reclamo a alguien y le dice, pero es que usted dice, pero no se decide. ¿Qué tal hoy sea un eco de lo que tú le dices a esa persona, pero ahora hacia ti? Dice, pero no se decide. Pero hoy vamos a tomar decisiones. Versículo 16. Hechos 16:16. Y esta historia es extraordinaria. Presta mucha atención a los detalles de esta historia, porque esta historia va a cambiar tu vida para siempre. Dice así: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido
para decirles cómo ser salvos. Eso mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó. En colombiano, ¿cómo se traduce esa palabra? Ah, sí, ustedes saben. Muy bien. Dice, Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y a la media hora el demonio la dejó. Al instante. Es, versículo 19, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Se les dañó el business. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Le pregunto, esta joven esclava, esta muchacha, probablemente era una adolescente, una chica de 15, 18 años, que había sido endemoniada y tenía un espíritu que le permitía predecir el futuro. O sea, lo que llamaríamos nosotros en Colombia una ¿qué? Una pitonisa, una brujita. No, bruja, ¿cierto? Brujita no, bruja. ¿Qué más? Una divina, la que leía el chocolate, el late, la hechicera, la que leía el tabaco, las cartas, la mano. Bueno, acá en el barrio hay varias, ¿cierto? No sé si usted las conoce más de cerca, pero acá hay. Muy bien. Aquí las hay, muy bien. La pregunta es, ¿ustedes creen que esta mujer, esta jovencita, con ese espíritu por dentro, podía agradar a Dios? Aunque ella quisiera, pero ese espíritu se lo impedía. Sin embargo, llama mucho la atención que ella decía cosas como interesantes, porque ¿qué era lo que constantemente estaba gritando? Pablo y los misioneros estaban allá predicando y ella de cerquita, ¿qué decía? ¿Qué le decía a la gente? Esos hombres son siervos del Dios Altísimo y vienen a mostrarles cómo ser salvos. Eso, ¿a usted cómo le suena eso? ¿Como bueno, como regular, como malo? ¿Buena publicidad, mala publicidad, falsa publicidad? ¿Es una verdad? Vamos a revisar. Pues mire la frase que ahí va a aparecer en la pantalla o ahí en su texto. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Mire la frase, lo que ella decía. Y han venido a decirles cómo ser salvos. ¿Cómo ven esa frase? ¿Alguna irregularidad? ¿Algo por lo cual sospechar? Pero ¿por qué deberíamos sospechar de esa frase? ¿Ok? Ahí es donde debemos tener atención. Aunque diga cosas que como que suenan, pero debemos ponerle como la sospecha porque es que viene de parte de alguien que está endemoniado. O sea que si usted va donde la bruja de allí, de volteando la esquina, y le dice cosas lindas, bonitas, agradables, usted dice, ¡oh! Esto suena bien, pero usted qué debe pensar de una vez. Hay que ponerle
la sospecha, porque es que viene un espíritu falso, aunque diga cosas que suenan bien. Y quiero que miremos lo siguiente. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira y que Satanás se disfraza, no el 31 de octubre solamente, sino que se disfraza de ángel de luz. Así que debemos tener mucho cuidado. Si esta mujer estaba endemoniada, porque el texto no lo dice, pues ya ahí hay que ponerle sospecha. Ahora bien, nosotros deberíamos sospechar a veces de nosotros mismos, porque no hay cosa más engañosa que nuestro corazón. ¿A usted no le parece que usted despierta con el corazón alegre y a las 3 horas está refunfuñando y al mediodía está aullando por el almuerzo y más tardecito está peleando y el corazón sube, baja? Hoy quiere, mañana no quiere, hoy está de buen genio. Y usted dice, no me entiendo ni yo mismo, ni me aguanto. ¿Sí le ha pasado que usted ni me aguanto? Entonces, ni siquiera de nuestro corazón nos podemos fiar. Cosa más engañosa que nuestro corazón no hay. O sea, no tome sus decisiones basadas en sus emociones, porque de fijo que la embarra. Quiero que miremos a más detalle las frases de esta pitonisa. Dice así: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ella se está dirigiendo a gente que tiene ciudadanía romana, pero que vive en una cultura grecorromana. Y para los griegos, Dios Altísimo era Zeus. Así que lo que ella está diciendo es: estos hombres son siervos de Zeus. Entonces ya hay por ahí, vemos engaño. Pero quiero que revisemos la segunda frase, que dice: han venido para decirles cómo ser salvos. Cuando tú estudias esa frase en el griego en este pasaje, la frase dice así, y quiero que usted identifique si encuentras algo sospechoso. Dice así: han venido para decirles un camino de salvación. ¿Dónde está el veneno? ¡Ay, Doris! Ahí está. Porque la Biblia nos presenta un solo camino. Pero hay personas que dicen: no, todos los caminos llevan a Roma. Vaya y pruebe. Nomás coja la buceta que dice de aquí para Roma, aquí en Bogotá, y a ver si llega a la Roma que es. No todos los caminos llevan a Roma, y mucho menos todos los caminos llevan a Dios. Pero son mentiras que en nuestro propio léxico de nuestra ciudad, de nuestro país, usamos, pero no es verdad. Así como esta mujer tenía en su cabeza estas verdades con mentiras, verdades disfrazadas, o más bien mentiras disfrazadas de verdad, y ella se las creía y lo decía con convicción. Probablemente tú y yo también tenemos o hemos abrazado mentiras como verdades, las cuales nos esclavizan, las cuales no nos dejan vivir en libertad, pero en las cuales probablemente hemos abrazado y nos justificamos en ellas. Como por ejemplo, yo soy buena persona, hay unos peores que yo creo que Dios está contento conmigo. Entonces usted, cuando ya analiza pues eso que pareciera verdad, y hasta si alguien le dice, uno le dice: no, si hay gente peor que usted. Tiene razón, como que pareciera que fuera verdad, pero no es verdad, son mentiras. Hay personas que dicen: bueno, yo creo que Dios me acepta porque yo lo ayudo, yo ayudo a la gente, yo si veo un indigente yo le doy una moneda, yo hasta ayuno, hasta vengo a la iglesia, a la gran comisión, vengo y todo. Yo creo que Dios me acepta. Habría que revisar con más detalle. O hay personas que se basan en sus sentimientos y emociones. No, pues yo me siento en paz, yo creo que estoy en paz con Dios. Hay otros que dicen: pues Dios sabe que nadie es perfecto,
Él entiende y se justifican en eso. Hay otros que dicen, yo todavía estoy joven, todavía tengo tiempo para arrepentirme. Y otros dicen, Él entiende mis debilidades. Dios no juzga a nadie. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa frase? Es que Dios no juzga a nadie. Ok. Yo busco a Dios a mi manera. Y ahí se quedan a su manera. No a la manera de Dios, sino a su manera, bien dicho. O sea, se ha hecho su propio Dios. Es de los primeros mandamientos que Él ha puesto. No se hagan sus propios dioses. Pero cuando alguien dice, yo busco a Dios a mi manera, se está haciendo su propio Dios. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas mentiras que probablemente hemos abrazado? Y las hemos abrazado, uno, por herencia, dos, porque vemos que ahí nos podemos justificar y nos sentimos cómodos en esa justificación, entonces las hemos abrazado, pero son mentiras. Y esas mentiras nos esclavizan como la esclavizaron a ella. A la luz del pasaje, ¿qué fue lo que hizo Pablo con esas mentiras? Las echó fuera. Mira, que tus propias mentiras que te has creído te saquen la piedra como le sacaron la piedra a Pablo. Te exasperen y ya no te las aguantes más. Y tú mismo puedas decirle a esas mentiras, las voy a sacar de mi vida. Ahora, recuerde que para sacar una mentira tú necesitas el poder del Señor Jesús, porque Pablo dijo, sal fuera en el nombre de Pablo. No, él dijo, sal fuera en el nombre de Jesús. Y si tú quieres sacar esas mentiras, tienes que sacarlas en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús. Pero si tú quieres la autoridad de Jesús, necesitas hacer lo siguiente. 3 cosas. Número 1, debes admitir que has pecado. Si tú no admites que has pecado y te sigues justificando y diciendo que todo lo estás haciendo bien y que por cualquier cosa tienes una justificación, y levante la mano los que somos expertos para justificarnos, levante la mano alto, 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 alto. La mujer le dice tal cosa y usted ya tiene la respuesta. Buenos justificadores. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es admitir que pecas, que has pecado un montón y que estás pecando. Lo segundo que debes hacer, lo segundo, es creer que Jesús en la cruz pagó por tus pecados, pero que Dios lo resucitó de los muertos. Por eso no está pegado en la cruz, Él está vivo. Y como está vivo te justifica delante de Dios, de tal manera que cuando tú te presentas delante de Dios a través de Jesús, Dios que dice, veo esa Jesús en ti, venga para acá y te recibe y te abraza y te escucha y te responde. Y te da autoridad. Número 3, confiesa con tu propia boca. Nadie puede hacer una confesión por otro. Tú con tu propia boca confiesa que Jesús es tu Señor y es tu Salvador y que lo que Él hizo en la cruz, Él lo hizo para ti. Confiésalo. Si tú haces eso, vas a recibir una nueva vida en Cristo Jesús y vas a recibir autoridad para decirle a las mentiras, salgan fuera de mi vida, salgan fuera de mi corazón, salgan fuera de mi casa. Y algunos de los que estamos acá necesitan sacar de su vida mentiras que han abrazado. Algunos tendrán que sacar libros venenosos que ustedes han aceptado, pero hay que sacarlos porque en esos libros hay mentira. Otros tendrán que sacar de su casa o de su vida al brujo de la casa, a la bruja de la casa. Hay que sacarlos. Ya no más. ¿Por qué consultar a un mentiroso cuando puedes consultar al Dios Todopoderoso? En mi familia, cada ratico había la bruja de la familia. Y todos mis tíos consultaban a esa bruja. Hasta yo consulté a la bruja. ¿Y eso quieren que les diga qué me dijo? No, mentiras, aunque parezcan verdades. Pero que tú, cuando recibí al Señor Jesús, ¿qué le dije? Señor, esas mentiras, fuera de mi vida.
Hay que sacar al medium, hay que sacar a ese indio amazónico, hay que sacar a San Gregorio, hay que sacar la carta astral, los signos del zodiaco, hay que sacar todo santo, toda mentira y todo engaño. Saque eso de su vida, porque aunque suena bonito, no es verdad. Y si no es verdad y tú lo crees, te esclaviza y no te permite vivir en libertad, sino que vives para hacer ricos a otros, como dice el texto. Y en medio de esos engaños y mentiras, te vuelves esclavo a juegos, a videojuegos, a la ludopatía, a la pornografía, al alcohol, a las drogas, esclavo a la fornicación, esclavitud al cuerpo propio, a la obsesión por verte super nice, super, esclavo a que te den un like, a que subas una foto y te digan oh, alguna cosita, y te vuelves esclavo a eso por las mentiras que has aceptado en tu vida y no te permiten vivir en libertad. Te vuelves esclavo a la necesidad de ser aceptado por otros para ser recibidos en grupos, en espacios, en redes. Esclavo a que lo que tú haces, lo haces para que sea tan espectacular que otros digan, wow, eso es una esclavitud total. Esclavos a este aparato, conectados acá pero desconectados con la realidad. Esclavos a la culpa, a la vergüenza, a vivir una vida de doble moral. Así que con la autoridad que puedes recibir de Jesucristo, dile a las mentiras que has permitido y abrazado en tu vida, les llegó su hora. Salgan fuera de mi vida. Y saca toda mentira que tú has abrazado en tu vida. Y de esa manera vas a empezar a agradar a Dios. Esta mujer, a partir de ese momento, pudo empezar a agradar a Dios porque sacó las mentiras de su vida. Vamos al versículo 22 para encontrar una segunda decisión que debemos tomar. Primera decisión, sacar las mentiras. Versículo 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente. Y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Oiga, pobre Pablo y Silas les dieron, ¿cómo llamaríamos en Colombia todo lo que vivieron? Así en una sola palabra. Una paloterapia. ¿Una qué dijeron? Una leñera. ¿Qué más? Una muenda. Decían las mamás, hay una trilla para que aprenda. Bueno, el caso es que les fue duro, ¿cierto? Les dieron duro. Y acá queda una advertencia para todos. Cuando tú decides sacar mentiras de tu vida, incómodas. Cuando tú decides sacar mentiras de tu casa, incomodas a otros. Como ocurrió en esta ciudad. Sacaron esa mentira, incomodó a la ciudad. Porque cuando todos vivimos bajo la misma mentira, pues todos nos sentimos cómodos. Pero cuando alguien saca esa mentira, se siente incómodo. Otros se sienten amenazados. A otros se les daña el negocio. Y lo que vivieron ellos fue insultos, azotes, injusticias, oscuridad, un tiempo difícil, aislamiento y soledad. La Biblia no nos oculta las cosas. Y es importante que tú tengas presente esto. Cuando tú sacas mentiras, se te vienen encima. Pero escuche la promesa de Jesús para tu vida, que deja registrada Mateo en el capítulo 5:11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persiguen y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera
una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. No hay otro camino. Si tú sacas mentiras, incómodas, pero el reino de los cielos te celebra y te recompensa. Y si los profetas lo vivieron, ¿quiénes somos tú y yo para saltarnos esa parte del proceso? Pero miremos qué hizo Pablo y Silas después de esa leñera. Versículo 25, a la medianoche. A la medianoche. ¿Sí le ha pasado a usted que no puede dormir a la medianoche? Que usted para un lado, para el otro, y su marido le dice, ya quédese quieta que no va a dormir tampoco. Usted dice, pero se le va el sueño. Ellos estaban así, pues imagínense, después de esa leñera. A la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás presos escuchaban. O sea, no lo hicieron en voz baja. Podían haberlo hecho en voz baja. Ore ahí pasito. ¿Ya? Cante ahí pasito. Usted podía, ¿cierto? Pero ellos lo hicieron de tal manera que ellos escucharan. Y mire lo que ocurrió. De repente, diga conmigo de repente, porque eso mismo puede pasar en tu vida cuando haces estas decisiones. Hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. ¡Wow! Definitivamente uno se pone a analizar y por qué fue que oraron en voz alta y cantaron durito a medianoche. Usted me dicen, deje que los vecinos duerman, y en la cárcel dejen que los otros duerman. Pero ellos, ¿por qué lo hicieron en voz alta? Para que todos oyeran. El carcelero sí estaba dormido. Por eso no se me duerma. No se me duerma. Porque el carcelero, como estaba dormido, no escuchó. No escuchó. ¿Y qué es lo que ellos están pretendiendo, Pablo y Silas? Escúcheme bien. Pablo y Silas, mire el orden de la historia. Sacaron las mentiras de la adivina, pero ahora quieren meter las verdades a los presos. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué están escuchando los presos? No, ellos no están escuchando y me bebí tu recuerdo. Ellos no están escuchando eso, ¿cierto? Ellos no están escuchando, bueno, después dice que cantó mal. Bueno, otras cancioncitas actuales. ¿Qué están escuchando? Canciones, himnos de Dios, himnos extraídos de la palabra, oraciones dirigidas a Dios. ¿Y qué está produciendo eso en los presos? Fe, una comprensión de Dios. Y al instante, ¡puf!, temblor y se rompen las cadenas. ¿Por qué no se volaron? Porque no fue cadenas abiertas y puertas cerradas. No, fue puertas abiertas, cadenas abiertas. ¿Por qué no se volaron? Lo que ellos escucharon, lo que ellos estaban escuchando, en boca de semejante testimonio que estaba viviendo ellos, entendieron a Jesucristo, que era su nuevo Señor. Y sabían que si se volaban, pues no estarían haciendo lo correcto, aunque tenían la oportunidad de volarse. Pero quedaron ahí quieticos.
porque metieron verdades y las verdades te transforman. Y aunque te pareciera que te dieran como una oportunidad de hacer lo que tú quisieras y complacerte a ti mismo, pero ahora es un nuevo Señor al que tú quieres adorar y complacer y agradar. Y eso fue lo que ellos hicieron. Así que tú y yo debemos hacer lo mismo. Diga conmigo así: sacar mentiras, meter verdades. Eso es lo que debemos hacer. De tal manera que podamos estar en el centro de la voluntad de Dios, y aunque se vean como oportunidades interesantes, pero que uno dice, esto no le agradaría al Señor, nos quedemos en el centro de la voluntad del Señor, que es el mejor lugar para estar. Y fíjese que las canciones, la música, tiene mucha influencia. La música tiene, mire la influencia que produjo en ellos. La influencia de no volarse, eso solamente lo hace la palabra de Dios en medio de las notas de la música y demás. Y eso nos debe llevar a nosotros a revisar, porque sabe, muchas mentiras vienen por la música que escuchamos y por las series que vemos. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, piense un momento en una canción que usted diga, esto es una mentira, pero suena sabroso. A ver, ayúdeme. Piense en una canción que usted dice, ay, no, también se agarra esa canción, pero suena buena, como que dan ganas de dancing esa canción. Por ejemplo, usted ha escuchado la canción que dice, levante la mano, levante la mano. ¿Y sabe lo que sigue? Bueno, sigue otras cositas varias, pero usted dice, suena bueno y como que trencito, levante la mano, pero como que usted ya dice como que, pero no, esto que estoy cantando o lo que dice esta canción no es lo que Dios quiere, porque quiero decirle que la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien del Señor. Así que lo de que el soltero feliz no es el propósito de Dios. ¿Quién me quiere ayudar con una de esas canciones? No, tranquilo, no se delata ni nada, pero comparta. Wow. Entonces, aunque ya dan ganas, chin, el paso y todo, pero ¿qué dice eso? ¿Cómo así? O sea que si el carcelero se hubiera puesto los audífonos mientras dormía y escuchaba esa, con más ganas se iba a matar. Digamos la que dice, las mujeres no lloran, sino que hacen, facturan. Y no está mal que facturen, pero Dios las diseñó mujeres que lloran, vaso frágil, y nos llamó a cuidarlas como un tesoro, y tenemos que rendirle cuentas a Dios de ese tesoro que ha puesto en nuestras manos. Así que sigan llorando con tranquilidad y facturando si quieren, que Dios da el poder para hacer las riquezas. Pero son cosas que tú dices, wow, suena el boom del momento, pero no son verdades. Y como las escuchamos repetidamente, constantemente a lo largo, se sube usted al bus, suena. Se baja y suena. Y sigue sonando. Y va entrando, y cuando tú menos piensas, tu subconsciente agarra todo eso. Y en el momento que tú menos imaginas, como mujer dices, pues ya no lloro, facturo. Muy bien. Así que pilas con la música. Si tú estás teniendo pensamientos de suicidio, como los presentó el carcelero, pensamientos de suicidio, o si tú ya has intentado quitarte la vida alguna vez, ten cuidado con la música que escuchas porque más te va a impulsar. Y recuerda lo que hoy el grito de Dios a través de su palabra. ¿Cuál es el grito que dice? Detente, no te mates, estamos todos aquí. Y ese es un grito para ti que me estás escuchando hoy. Detente. ¿Por qué detente?
porque lo que tú crees que pasó no está pasando. El carcelero, ¿qué pensó? Se me volaron todos, y como en aquella cultura, si el carcelero dejaba volar la gente, lo iban a matar. Entonces él dijo, mejor me mato. Pero detente, porque no es como tú estás pensando. Detente. 2, no te mates, porque la vida le pertenece a Dios. Es un tesoro de Dios. Es el que la da y es el único que la puede quitar. No te mates. 3, estamos todos aquí. Tú no estás solo. Que te hayas aislado, que hayas tenido situaciones con X, Y y Z, no quiere decir que estés solo. Mira, acá hay una familia en la fe que te abraza y te recibe. No estás solo. No estás solo. Avancemos a la última decisión. Ayúdeme a recordar entonces, decisión número 1, para agradar a Dios, sacar mentiras. Decisión número 2, meter verdades. Sigan. Y nos vamos para la número 3, versículo 29. Y con esta acabamos. El carcelero pidió luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Porque cada persona tiene que escuchar y creer para poder recibir esa salvación. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió. Y mire esta acción de alguien que se convierte al Señor. Les lavó las heridas. Cuando una evidencia de que alguien se ha convertido al Señor es que restituye el daño que ha hecho. Y acá lo vemos. Esto es espectacular. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Mire la importancia del bautismo. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Pablo y Silas tienen dolor físico. ¿A cuántos les han dado golpes, maltratos? ¿Pero qué duele más? ¿Y qué se sana más rápido? ¿El dolor físico o el emocional? ¿Cuál se sana más rápido? ¿El emocional? Pablo y Silas tienen dolor físico, por supuesto, pero también tienen dolor emocional porque los ultrajaron, los desnudaron delante de todo el mundo, los hicieron pasar vergüenza, los maltrataron de esa forma pública. Hay un dolor físico, por supuesto, pero hay un dolor emocional. Y ese carcelero, para rematar, los metió en lo más profundo, en la oscuridad, y les puso un cepo de dolor. Y aquí viene la decisión que debemos tomar, que es la decisión que ellos tomaron. Ante ese dolor físico y emocional, ¿ellos qué decidieron hacer? Liberar ese dolor. Liberar, porque cuando uno se carga contra alguien, uno lo mete en lo profundo de la cárcel del corazón de uno, en lo más profundo, y lo pone con los cepos amarrado allá en nuestro corazón, esperando a que venga la justicia y la venganza y que le vaya mal. ¿Pero qué hizo Pablo y Silas? Parte del milagro que ocurrió de que se abrieron las cadenas y las puertas, también se abrieron las cadenas y las puertas de su corazón para que pudieran decirle a esos presos que habían metido en su corazón, decirles: los liberamos.
al punto que en vez de decirle que se mueran, porque el carcelero en vez de decirle al que le hace daño a usted hagan ganas de decirle que le caiga un trueno. Bueno, eso suavecito, ¿no? Hay cosas que se le dicen mayor o se piensan. Pero Pablo y Silas no le dicen que se muera, todo lo contrario. A punto de clavarse la espada. ¿Qué le dicen? ¿Lo ensayamos? Detente, no te mates, estamos todos aquí. Usted a la persona que le ha hecho daño físico y emocional le diría: detente, no te mates, estamos todos aquí. Usted le diría: que se mate más rápido. Hazte daño, quiero verte sufrir como me hiciste sufrir. Pero si tú quieres agradar a Dios, tienes que tomar una decisión y se llama liberar el dolor. Cuando tú liberas el dolor, Señor te libera a ti de una manera especial y vas a poder agradar a Dios. ¿Y fáciles? Pues no. Pero Pedro dejó registrado lo que hacía el Señor Jesús. En la primera carta, capítulo 2, versículo 23, dice: no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Memorícese ese texto. Y a cuando te hagan daño, lo que usted tiene que hacer es: Señor, en oración te entrego esta causa, este dolor, y tú que eres juez justo y que haces justicia, encárgate tú, Señor. Pero en mi corazón no quiero guardar ni rencor, ni dolor, ni amargura, porque yo quiero es agradarte a ti. Ni siquiera quiero agradarme a mí mismo, porque cuando uno mantiene la cárcel cerrada del corazón, uno lo que está haciendo es como consintiendo su propio dolor y abrazándolo. Así que libera a quienes te han causado dolor, entrégalos a Dios y vive para agradar a Dios. No vivas para agradar tu dolor. Y quiero regresarlos a la pregunta con la que empezamos. ¿Quieres agradar a Dios? Aunque las mentiras nos dicen eso es imposible, la Biblia, que es la verdad, nos dice si es posible a través de Jesucristo. Libera tu dolor de tal manera que tu corazón se sane y puedas agradar a Dios. Y quiero cerrar dándote los resultados que vas a experimentar si tú hoy decides agradar a Dios, a la luz del texto. A la luz del texto, si tú decides agradar a Dios y decides sacar las mentiras, meter las verdades y liberar el dolor, viene lo siguiente para tu vida. Número 1, vas a experimentar libertad y toda opresión demoníaca se va a ir en el nombre del Señor. Número 2, las cadenas, los cerrojos, las puertas cerradas, el Señor las va a abrir de una manera sobrenatural. Número 3, vas a vivir, no vas a morir, para que puedas ver la obra del Señor sobre tu vida, porque no te vas a matar, te vas a detener y te vas a hacer parte de la familia de Dios y vas a darte cuenta que no estás solo y que hay que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Siguiente beneficio: vas a poder experimentar lo que es restituir el daño que has causado, y eso va a traer mucha bendición a tu vida y libertad. Siguiente, vas a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de que tu familia también la escuche, para que todos sean salvos, porque es por la palabra que se activa la fe en nuestra vida, y es por la palabra que podemos poner nuestra mirada en el sacrificio.
Y es por la palabra que podemos ser bendecidos y justificados y volver a Dios. Último, si tú decides agradar a Dios, vas a vivir con regocijo. Porque cuando se juntaron todos en la casa y comieron y compartieron, se regocijaron. Y cierro con esta frase que mi esposa ha escrito, que dice: practicando la verdad se agrada a Dios de verdad.